Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿te escucho un poco bajito o soy yo el que estoy medio sordo? A ver, ahora estamos mejor, Sí, un poco mejor. un poco mejor. Ok. Ujú. Sí, pues acá listos para comenzar a hacer los comentarios que corresponden a lo sucedido en la semana que ha pasado. Y bueno, hay muchas cosas que creo yo van a ser muy importantes. Han sido Una, discutidas con una perspectiva por otros medios, nosotros daremos nuestra propia perspectiva también, ¿no? Y antes de avanzar, César, quisiera agradecer la audiencia que hemos tenido en el último programa. Muchas gracias. Les sería genial que compartan el programa con los que consideren conveniente y dejar un pulgar arriba siempre nos motiva un poco más a seguir adelante, ¿no? ujú. Ha sido una semana bastante movida en realidad, llena de noticias a veces vergonzantes. Por ejemplo, la aparición de Dina Boluarte en las Naciones Unidas. Lo hablamos la vez pasada, es simplemente un deterioro ético notable. Ujú. Después vinieron las otras marchas, las que eran esperarse, y supongo que alentadas también por la señora Boluarte en el sentido de que más indignación echó al caldo de la rebeldía, ¿no? Ujú. Lo cual está bien finalmente. Ya era hora de que nos sacudamos un poco de esta inercia. En Ujú. este sentido, la generación Z, que hace llamar a sí misma generación Z, aunque César Hildebrand la bautizó como la generación R, por generación rebelde, lo cual está bien, salió otra vez a las calles, ¿no? Estas últimas manifestaciones han sido más violentas. La violencia está escalando, al parecer. Ojalá que no termine en una cosa lamentable. Ujú. Pero también era de esperarse, porque en lugar de reflexionar o recular en algunos aspectos, la mayoría del Congreso y el Ejecutivo más bien insiste en dosis de cinismo, mantener unas apariencias con un velo transparente, ¿no? Entonces es una corrupción cantada y ofensiva. Ujú. Entonces, ¿cómo no va a escalar no solamente las protestas, sino la indignación y por lo tanto la violencia? Ese es el gran peligro, finalmente. Ujú. Claro, hay una enorme y marcada diferencia entre lo que fueron las marchas de los mineros ilegales Ujú. y lo que han sido estas últimas marchas de los muchachos, que si bien es cierto las han liderado, pero no son los únicos, ya lo No. mencioné bien en el programa anterior, ¿no? Ujú. Hay gente que no pertenece a esa generación, gente de más edad que también ha participado en las marchas del sábado y el domingo. En esta imagen es interesante el letrero que vemos al fondo, ¿no? Si no nosotros, ¿quiénes? Esta también es una pregunta importante. Las dos primeras imágenes han sido lideradas por estudiantes, pero también nos olvidamos de estos peruanos, estas peruanas que salen a protestar y que vienen de provincias, de muy lejanas zonas del Perú. Ujú. Esta mujer es puneña. Las protestas también, ah, mira los rostros, ¿no? Estábamos conversando fuera de cámaras como nuestro Perú ah, no supera el racismo. Bueno, en todo el mundo el racismo está instalado, por lo visto, ya parecería una marca genética en nuestra especie. Estas son las caras marrones que desfilaron en el Perú como protesta. Nuestro mestizaje está allí. Por supuesto, no olvidando a los muertos, aquellos muertos que hasta ahora esperan tener justicia en sus tumbas. En provincias también estamos mirando Puno. Es interesante, también conversaban fuera de cámaras, cómo eh, parte de la sociedad limeña que se quiere occidentalizar, que se ve occidental, y cuando hablo de occidental está mirando a los Estados Unidos o está mirando a Europa, pero fundamentalmente creo a los Estados Unidos porque durante los últimos 30 años ha sido el foco de atención y el foco de aspiración de mucha gente en el Perú. Tiende a despreciar, a tratar de olvidar nuestras comunidades del interior, nuestros paisanos, nuestros compatriotas. Ujú. Lo interesante es que en Puno la mayoría de manifestaciones ha sido lideradas por mujeres y eso es un punto notable.
Por supuesto también está presente la religiosidad, ¿no? Cúbrenos con tu manto, basta ya de tanta injusticia, ¿no? Y abajo renuncia ya, cierra el Congreso. Fíjate que casi todas son mujeres, ¿cierto? Ujú. Excepto un muchacho ahí. Estas son las mujeres que reivindican de alguna forma lo que Dina Boluarte trata de hundir, que es el total desprestigio de la mujer peruana. Y su sola presencia en el más alto cargo público, Ujú. además de una vergüenza, es una cosa, eh, es una, no sé si llamarlo lástima, pero como la primera mujer presidenta del Perú puede haber sido ella. Sí. En realidad, como bien califican la mayoría de periodistas de los medios independientes, es una marioneta de Keiko Fujimori del conjunto de políticos que han conformado una coalición que gobierna fácticamente los asuntos del país, y se originan básicamente el Congreso, ¿no? Ojalá que no haga olvidar la cantidad de mujeres que aún ahora están saliendo a protestar, que aún ahora mantienen la dignidad. En la mañana estaba conversando con un viejo amigo colombiano que me llamó desde Colombia a preguntarme sobre un poema de Blanca Varela que él está enseñando en la universidad, que está tratando de analizar con sus alumnos. Me dio vamos, una suerte de orgullo personal que fuera del país se esté hablando de Blanca Varela, por ejemplo, una de las grandes poetas de la historia contemporánea. Claro. Y, y está Blanca Varela, por supuesto, está Tilsa, cuántas mujeres que han hecho la historia del Perú, Clorinda Mato de Turner, no hay que olvidarlas, ¿no? Solo porque, por desgracia, una señora salida al azar, puesta al azar en el sillón de Pizarro, esté deteriorando de una manera terrible la imagen femenina. Sí, la institución presidencial en particular, ¿no? Oh, sí, bueno, eso ya está. Ya teníamos varios presidentes que han estado tratando de hundirla, ¿no? Ujú. En relación a las marchas, el trato que ha tenido o la estrategia que ha tenido el gobierno para el manejo de las protestas en las marchas de los mineros ilegales ha sido completamente diferente a las de estas últimas y ni qué decir del estallido social de principios del gobierno de Boluarte. Los mineros han llegado hasta el Congreso se sentaron en la Plaza Bolívar y no pasó nada. No Mm. hubo una sola bomba lacrimógena que dispersara la marcha, ¿no? En cambio acá, si bien es cierto, ha habido violencia, las marchas inicialmente no han sido así. Las marchas se inician de manera pacífica hasta que la policía los encajona, los separa, los gasea y los perdigonea. Entonces, la violencia lo único que genera es violencia, no genera otra cosa más que eso. Entonces, la reacción era de esperar. ¿M? Mira lo que ha pasado con los periodistas. Esto que estoy diciendo no es un invento. Los medios de comunicación masivo de canal de señal abierta, perdón, no han tratado de seguir las marchas como debería ser para que la población misma se forme su propia opinión de qué es lo que está pasando. Han sido parte de la componenda de ocultar lo que está sucediendo en las calles, ¿no? La agresión a los periodistas ha sido indignante, no solamente a las marchas, sino o sea, a los que protestan, sino a los periodistas que no están protestando, están recabando Cubriendo. información para poder transmitirla a la población y vean qué cosa es lo que está pasando. Les han arranchado los teléfonos celulares. ¿Eso acaso, el teléfono celular acaso es un signo de agresión contra la policía? Han destruido drones que trataban de dar una imagen panorámica de lo que estaba pasando. ¿Eso acaso es algo que podía dañar la integridad de la policía? Han arrinconado, han votado, han perdigoneado periodistas que no estaban comprometidos en la marcha. Ujú. Esto me motivó a compartir con los que nos siguen las declaraciones que dio Philip Butters en el estallido social anterior. No sé si me permite compartir. Por favor, porque además Felipe Mantequillas. Bueno, esas fueron las declaraciones de Philip Butters en las marchas del estallido social de inicios del gobierno de Dina Boluarte. Estaba criticando a la policía, diciendo por qué a estos señores no les han metido un balazo en la cabeza. Eso está en punto suspendido, pero eso fue lo que dijo, un balazo en la cabeza. Explíquenme en qué país del mundo se permite esto, ¿no? Ahora, hay un chico que estaba limpiando lápidas, que sale corriendo del cementerio y le meten un balazo en el cuello y lo matan.
Hay una chica que estaba dirigiéndose a alimentar a un sitio donde ella tenía mascotas rescatadas. Ujú, También la mataron de un balazo. Hay un interno de medicina que salió a ayudar a un herido y también lo mataron. O sea, ujú, se refería a ellos, Philip Butter se refería a ellos, o a este chico que está en el Cusco huyendo de la marcha y le meten 30 perdigonazos en la espalda y durante un mes estuvo en cuidados intensivos y finalmente fallece. ¿A eso se refería? ujú, ¿Mm? Ahora, mira lo que dice también en relación a la marcha actual. Escuchad lo que dice Philip Butters. ¿Qué te parece? ujú, Muy malo. Cuando tú le tiras una piedra a una persona, sea o no policía, estás cometiendo un delito que es intento. Entonces, cuando te metan a la cana y te dan un atestado, el atestado va a estar a tu nombre, no te dijo que vayas a tirar una piedra y vas a tener antecedentes penales, vas a tener antecedentes judiciales, no vas a poder tener un trabajo, te van a joder la universidad, tu papá y a tu mamá que desesperados van a tener que buscar un abogado y no tienen plata para el abogado. A los 2 meses nadie se va a acordar de ti y vas a estar sin chamba. Te van a botar de tu chamba, vas a perder lo que tienes, vas a joder viejo, vas a joder vieja. No estás jodiendo Dina este palacio feliz y contenta. Peor aún si se te ocurre que hay un idiota. Te vamos a protestar, vamos a comprar gasolina, vamos a comprar una botella, pon un trapo, tápate la cara, tira una bomba Molotov. Eso y es subversión y es terror. Una Molotov no puede ser protesta, pues. Bueno, Lo primero que hay que comentar es que esa es una intimidación, ¿no? Eso está buscando intimidar, más que persuadir a que seamos sensatos. No. Hay varias falacias ahí. La primera es la nota que había publicado. Decía, ¿en qué parte del mundo? ¿No? uh-huh. Bueno, pues hay que decirle al señor que en muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo no se mete bala. Sin ir más lejos, las protestas en Inglaterra, en Londres, han sido violentas. Todo el mundo sabe. Han sido reprimidas violentamente, pero no dispara la policía londinense. Entonces, cuando me dice en qué parte del mundo, o está muy mal informado de la historia contemporánea, o simplemente está hablando por hablar. No estoy minimizando con esto el asunto de la importancia de detener o paliar la violencia. Por supuesto que no. Estoy diciendo simplemente que la manera en que usa la situación Philip Bates para decir lo que dice es engañosa. Cuando habla, por ejemplo, de que tus papás no van a tener plata para pagar abogados, se está refiriendo a un sistema inclemente. El Congreso ha cerrado los caños a las organizaciones no gubernamentales, a las ONG, que puedan ayudar a gente precisamente que no tiene dinero para defenderse en las cortes o para pagar abogados. Entonces estamos en un círculo en el cual, claro, no se tiene plata para pagar abogados gracias a que el Congreso y las leyes otorgadas por este gobierno minimizan la posibilidad de que la gente pobre o la gente que no tiene recursos pueda realmente acceder a la justicia a través de abogados pagados por terceros. Entonces, en fin, hay muchas cosas que comentar, pero este señor lo que está tratando es de asustar, ¿no? Uh-huh. Ahora, insisto, y creo que tú y yo estamos de acuerdo, eso no significa una apología a la violencia, lo que estamos haciendo acá. Estamos tratando de decir que, primero, en un contexto determinado de agitación, se pierden los papeles. Puedo entender a policías que pierdan los papeles, por supuesto, por miedo, por varias cosas. Y de la otra parte, por supuesto también, ¿no? Por ser empujados, por ser gaseados, por ser baleados aunque sea con goma. Pero hay una diferencia. En teoría, la policía está entrenada para reprimir su propia conducta violenta. Está entrenada para manejar las cosas con cabeza fría, no para perder la cabeza y golpear. Hemos visto imágenes de cómo golpeaban a una persona de tercera edad, ¿verdad? Uh-huh. Ha circulado en todo el mundo esa imagen. Como a un periodista del comercio que estaba con su saco, su corbata y su pantaloncito todo muy ordenado, también lo arrinconaron y le quitaron su celular. Y quizá por esa razón el comercio de pronto despierta un poco, se sacude un poco la inercia y ha sacado dos notas periodísticas interesantes contra algunos congresistas. No sé qué opinión te merece a ti, pero yo estoy perdiendo la paciencia, por eso mejor me callo. Bueno, en realidad, para que la gente se forme su propia opinión, necesita estar informado. Ujú, Pero si tú tienes un aparato gubernamental que da órdenes precisas a la policía para impedir
que lo que sucede en las marchas sea de conocimiento público, entonces, ¿cómo te vas a formar tu propia opinión? Tienes que ir a los medios independientes. Ujú. Y cuando vas a los medios independientes te das cuenta de que las marchas no empiezan con bombas Molotov, no empiezan con pedradas, empiezan con música, con cánticos, con bailes, con consignas, con marchas absolutamente pacíficas. Así es. Y te das cuenta que la policía comienza a encajonar parte de la marcha, luego cerrar con un bloque policial que ingrese más gente y comienzan a gasear a los otros para que no se vea la concentración real de cuánto es el impacto de las marchas en la opinión pública, Ujú. ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Empiezan a gasear, empiezan a perdigonear. Yo diría, ¿cómo, cómo puedes descalificar la reacción de un chico si un policía le revienta la cabeza con un palo y comienza a sangrar? O lo llena de perdigones, ¿no? O le meten bombas lacrimógenas a la altura del cuerpo. Eso se ha visto en el puente de Hacho. Ujú. La policía estaba tirando gases lacrimógenos hacia abajo, eso va directamente hacia el cuerpo, no va hacia el cielo para que caiga en una parábola y la gente no se dañe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En realidad, quien genera que esta situación se dé así es el propio gobierno, porque la policía no trabaja por iniciativa propia, trabaja bajo órdenes, y quien está manejando el Ministerio del Interior es el Ejecutivo, ¿no? Pero todo lo que está sucediendo es responsabilidad directamente del gobierno, ¿no? Y la amedrentación o el amedrentamiento, perdón, que está haciendo Philip Butters en ese mensaje es realmente repugnante, ¿no? Ujú. Ujú. Cállate, no salgas, quédate y bueno, y ya. Ahora, lamentablemente, ¿no? Hay un grupo de peruanos que pueden estar de acuerdo y de hecho están de acuerdo con Philip Butters. Al final vamos a ver las encuestas que van a confirmar lo que hemos comentado en programas anteriores de cuáles son las tendencias y cuáles son los techos que ya no van a poder subir. Bueno, esto es genial, pues Kino es genial, definitivamente, ¿no? El problema de poder también implica una performance. ¿Te acuerdas? Hubo un estudio, lo hemos mencionado acá ya el año pasado creo, un estudio hecho acá en California acerca de un grupo de estudiantes se vestía de presos y un grupo de estudiantes se vestía de policías y formaba, digamos que, un ambiente que simulaban las cárceles. Era un estudio psicológico. Todo al principio iba bien, se bromeaban los chicos, qué sé yo, pero al cabo de una semana, antes de la semana, tuvieron que suspender el estudio porque quienes estaban vestidos de policías empezaron a abusar de los que estaban vestidos de presos. En principio como juego, pero después la cosa fue tomando tintes muy serios y tuvieron que suspender porque allá había no solamente esa suerte de abuso de parte de los que estaban vestidos de policía, sino también empezaron a deprimirse y a sentirse menos, a acobardarse quienes estaban vestidos de presos. Ahora, recordarás el primer año de medicina, 1980, el primer año, a mí me llamó mucho la atención cuando unos compañeros llegaban ya con sus mandiles puestos, que si mal no recuerdo era el primer semestre. No sabíamos absolutamente nada de nada y de pronto ya estaban con la parafernalia médica y recuerda que desde casi del inicio nos llamaban doctor, ¿no? Entonces esa suerte de asunción de quién eres por la ropa, por la forma de estar en un ambiente determinado y actuar de acuerdo a esas circunstancias, es interesante. Y lo que hace a veces un policía es simplemente una performance de poder, ¿no? Bertolt Brecht tiene una obra bellísima que se llama Galileo. Tú ves en la obra teatral al Papa que está siendo bañado. Es un hombre, digamos, común y corriente, fofo, totalmente ridículo. Pero cuando sale del baño lo empiezan a vestir. Y conforme empiezan a vestirlo y a ponerle todas las prendas del poder, termina siendo el Papa. Es decir, con todo el brillo, el esplendor de las cosas que le dan poder. Bueno, ese es el gran riesgo que constantemente tenemos en todas partes del mundo. Y en el Perú más, porque si además está unido con la corrupción, y en este caso evidentemente está unido con la corrupción, ya no sabemos cuáles son los límites entre la dictadura y un gobierno como este. Claro, César. Bueno,
terminando esta parte del programa en relación a las marchas, eh, quiero hacer mención a un comunicado que han hecho los chicos organizados de la generación Z, que piden que la población se una, Ujú, porque antes nosotros solos no podemos. Y tienen razón. Y tienen razón. Y yo creo que está teniendo ese efecto en la población, ¿no? Incluso mi hermano ya está bordeando los 70 años y me dice que no pudo, se lamenta no haber podido ir a la marcha. Entonces, bueno, eso está tocando fibras, pues fibras muy sensibles de la población que ya no aguanta más. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Bueno, se van a organizar y las marchas van a seguir, eso sin duda, van a seguir y probablemente la policía y el gobierno también esté teniendo alguna estrategia al respecto. Pero bueno, esto definitivamente se va a reflejar en la elección del próximo año. Se va a reflejar porque así como ha dicho estas cosas Philip Butters, también han dicho de que los jóvenes son un bolsón electoral muy grande y que definitivamente ellos no van a votar por el pacto corrupto. Y ujú. cuando me refiero al pacto corrupto me refiero a todos los partidos que lo integran, ¿no? Y a los infiltrados también, no son tontos. Se van a dar cuenta qué partidos pueden ser vientres de alquiler, o qué partidos, por ejemplo, aparentan tener una especie de independencia de lo que está pasando ahora. El caso es del partido que fundó Tomás Saladino Gálvez y que es parte de la coalición Unidad Nacional. Ujú, ujú. Entonces ellos no van a ser tontos, se van a dar cuenta quiénes son y qué cosa van a hacer. Así es que, bueno, esto vamos a comentarlo al final con respecto a las encuestas, pero no sé si podríamos pasar, César, al tema de Galvez y el tema de la doctora Espinosa. Sí, claro que sí. En primer lugar, habría que recomendar la entrevista que le hizo César Gillibrand a la doctora Espinosa. Ujú. Es imperdible en el sentido de que ahí se ve claramente las intenciones de Gálvez, por qué ha sido puesto y qué se puede traer entre manos y qué puede ocurrir con el Ministerio Público y con la Fiscalía de la Nación, ¿no? Así es. Entonces, en primer lugar, mencionar de que en esta semana ya hubo la audiencia por el amparo que ha solicitado de Espinosa, Ujú, y a través del amparo está solicitando una medida cautelar para que regrese a su puesto y, bueno, se suspenda la sanción administrativa que ha sido impuesta por la Junta Nacional de Justicia sobre ella. He estado viendo las exposiciones de Abanto, que ha sido el abogado de la parte, digamos, que defiende al pacto corrupto, y la parte que hace la doctora Espinosa. Y la doctora Espinosa ha sido bastante clara. ujú, Bueno, yo no soy abogado y tampoco puedo, digamos, afirmar que mi opinión está totalmente exenta de mi postura con respecto a lo que está pasando, ¿no? Empiezo a escuchar a Banto, empiezo a escuchar a Nakazaki, empiezo a escuchar a Aníbal Quiroga, empiezo a escuchar a, bueno, tantos otros que salen en los medios de comunicación, a los ex presidentes del Tribunal Constitucional, y comienza a haber una secreción ácida, pues intensa, ¿no? Entonces, es gente que la verdad no puedo soportar escucharlo más de 2 minutos porque va en contra de mi salud, ¿no? Y mi estabilidad emocional, creo. Pero bueno, escuchar a la doctora Espinosa, los alegatos que ha dado a favor de ella son contundentes, o sea, definitivamente yo no sé si es que este juez le va a negar la medida cautelar y va a estar en contra del amparo, ¿no? Las cosas que ha dicho en relación a lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, en ujú. relación a la imposición de poner de nuevo como fiscal de la Nación a Patricia Benavides, es imposible que el juez opine de otra manera, porque ella, a pesar de que la Junta Nacional de Justicia estaba obligando a la doctora Espinosa que entregue el cargo, todavía estaba suspendida, Ujú. ¿no? Habían todavía algunos, digamos, algunas denuncias que no habían sido levantadas y algunas sanciones que no se habían levantado Te, para te- eso. te estás refiriendo a Benavides. Sí, Claro, exacto. claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo pueden obligarla a ella? Le están sancionando por no haberle dado el cargo. Entonces ella decía, a mí me ponían entre la espalda y la pared, porque si es que yo no aceptaba la Junta Nacional de Justicia, está pasando lo que está pasando ahora. Y si yo aceptaba la Junta Nacional de Justicia, me iban a destituir por infracción constitucional, porque yo estaba dándole el cargo a una persona suspendida.
Entonces, bueno, y además de otros argumentos que he esgrimido, yo creo que son bastante sólidos. Bueno, pero frente a eso está pasando lo que era previsible con respecto a Gálvez, ¿no? A Tomás Aladino Gálvez. Él, César, Ujú. ha tenido una reunión en el Congreso con los congresistas. Bueno, es una cosa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es vergonzoso. Ay, Dios mío. Se han puesto de acuerdo con la gente del Congreso. Ujú. No van a haber más denuncias desde la Fiscalía de la Nación ante el Congreso. Una de las cosas que dijo era que se iba a tomar, en primer lugar, para poder iniciar una investigación, la presunción de inocencia. Entonces, la presunción de inocencia la tiene que determinar un juez, no un fiscal. Un fiscal lo Ujú. que persigue es el delito, no Ujú. persigue al inocente. Porque si empieza con presunción de inocencia, entonces no va a investigar nada, Ujú. ¿no? Entonces, acá hay un video, pero que no lo voy a compartir porque es un poco lento y un poco grande y no está con muy buena calidad. Pero quisiera sí mencionar esto, ¿no? Dice, Tomás Gálvez compartió el malestar de los congresistas de la comisión que pretende modificar y reformar el sistema judicial, debido a la gran cantidad de investigaciones absurdas en su contra. Gálvez aseguró que cada parlamentario que expresó su queja, que durante su gestión no se permitirán más investigaciones innecesarias porque no busca generar más confrontación. Bueno, definitivamente él está pagando el favor que le hicieron porque el Congreso archivó una denuncia constitucional contra él. Así Ujú. que, bueno, ¿qué podemos esperar de este sujeto? ¿No? Es la antípoda de lo que debe ser un país, teniendo un fiscal de la nación investigado por corrupción y teniendo una fiscal suprema respuesta también por corrupción. Entonces, Hay que mencionar también ahí de paso lo que dice, además, en la sesión todos coincidieron en cuestionar a la fiscal suspendida Delia Espinosa por su falta de objetividad y la politización del cargo. Y ya eso no es solamente cinismo, sino burla, ¿no? Es una burla, una afrenta a cualquier persona inteligente, a cualquier paisano inteligente nuestro. así es. Entonces, él ha hablado de que tiene amigos en el Congreso y la doctora Espinosa es muy clara. O sea, el fiscal no puede tener amigos investigados. Tiene 105 congresistas investigados, no pueden ser amigos de ellos. O sea, un poco más y se van a tomar unos tragos para ver cómo se puede manejar todo, porque son amigos. Eso es impresionante realmente. La desfachatez y bueno, él se siente también respaldado pues, por lo que está pasando. Él está de vuelta en la Fiscalía de la Nación por el Tribunal Constitucional. Mm. Es un Tribunal Constitucional totalmente sometido al Congreso, ¿no? Y está en la Fiscalía de la Nación, o sea, como titular de la Fiscalía de la Nación, por lo lamentable de los otros miembros de la Junta de Fiscales Supremos que no aceptaron el cargo. Entonces, está aprovechando la circunstancia y está tratando de ir, como sea, lo más pronto posible a tratar de manejar un ambiente fiscal que respalde cualquier cosa que decida hacer el pacto corrupto. Pero en tanto esto suceda, la doctora Espinosa está luchando, digamos, con uñas y dientes para defender la institucionalidad del Ministerio Público. En este sentido también es bueno que sepan que tiene el respaldo de la ciudadanía. En la última marcha, en las dos últimas marchas, también habían pancartas apoyando a Del Espinosa, ¿no? Así es esa. Bueno, y finalmente hablaremos un poco de las encuestas, pero creo que eso va a tener que ser en el, En un comercial y regresamos. en un comercial que pensamos. Muy bien, César. Vemos las encuestas, ¿qué te parece? Sí, 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 por favor. Yo quisiera mencionar algo que he sostenido programa tras programa, y creo que me reafirmo en ello. Si ustedes ven la intención de voto de Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y Philip Butters, si sumamos estos valores son 18-23. En la primera encuesta de septiembre, si nosotros sumamos la intención de voto de Rafael López Aliaga 10, de Keiko 8 más 18, Carlos Álvarez 4, 22 y Philip Butters 2, es más o menos igual, de 23-24. Y si sumamos esta, 10 de Rafael López Aliaga, 7 de Keiko Fujimori, 17, Carlos Álvarez 4, 21 y Philip Butters 3, 4, se están dando cuenta que la intención de voto de todo este grupo de aspirantes a la presidencia, sumados más o menos son iguales en el transcurso del tiempo, cosa que no pasa con los demás candidatos. Si bien es cierto la volatilidad del voto
ciudadano en el Perú ha sido una cosa, digamos, clásica. Es decir, que hay mucha gente que podía tener una intención de voto meses antes de la elección y cambia su voto días próximos, incluso en el mismo día de la elección. Con respecto a los que he mencionado, difícilmente van a cambiar de opinión. Me refiero a aquel que va a votar por Rafael López Aliaga, o vota por él o vota por alguien afín a él, pero no va a votar en vez de Rafael López Aliaga, por ejemplo, por Alfonso López Chao, o por ejemplo por, qué sé yo, Johnny Lescano. Difícil, muy difícil que cambien su intención de voto. Entonces yo pienso que, como he sostenido, repito, en los programas anteriores, el voto de la derecha no va a cambiar. Ese ha llegado a su techo. Entre 23, 24, que básicamente dentro del margen de error es el mismo. No va a cambiar. Se van a arranchar entre ellos los votos. No creo que jalen del grupo de que no precisa, blanco viciado, ninguno. Difícilmente vayan a poder recabar votos de ellos. A diferencia de lo que está pasando con Martín Vizcarra. Martín Vizcarra era un no habido en las elecciones. Ni siquiera figuraba en los otros, ni siquiera en cero. Estaba, no existía. Y sin embargo, desde fines de agosto comienza a tener presencia. Bueno, te estás refiriendo a Mario. A Mario, perdón, a Mario. Pero Bueno, básicamente es la sombra, digamos que la sombra tutelar de Martín Vizcarra exacto, es la que le da la intención de voto a Mario. a Exacto. Mario. Exacto. Empieza con 3%, habiendo estado antes completamente desconocido. No ha hecho campaña, no dice nada, no habla. Ujú. Ha podido sostener entrevistas por invitaciones que ha tenido, por ejemplo, con Rosa María Palacios o con otras personas, pero él propiamente en campaña no está haciendo nada. Ujú. En la primera encuesta de septiembre sube de 3 a 5%. En la encuesta de la última, no sé si es de Datum, que tenía 7.9, Ah, sí, Datum. Datum, ¿no es cierto? Bueno, pero no importa. Estamos analizando precisamente la última de Ipsos. Bueno, la primera encuesta de septiembre tenía 5 y la segunda encuesta de septiembre tiene 7. Entonces acá hay una marcada tendencia al alza. Yo creo que eso es indiscutible. A diferencia de lo que puede pasar acá, ¿no? 11, 10, 10, 7, 8, 7, ¿no? Si ha bajado de 0, 3, 5 y luego aparece con 7. Lo más probable es que en la próxima encuesta o a medida que estamos acercándonos a la elección, probablemente su intención de voto aumente, si es que la tendencia continúa igual. Ujú. Mientras el Congreso siga insistiendo quieren inhabilitar nuevamente a Vizcarra por otro asunto que no tiene ni pies ni cabeza, pero lo quieren inhabilitar nuevamente, eso va a ser favorable para él. Definitivamente cada cosa que va en contra de Vizcarra se traduce en un respaldo hacia él. No le están haciendo la campaña, definitivamente. Así es que yo pienso que las posibilidades del partido Perú Primero van desde tener una representación importante en el Congreso a tener la posibilidad de pelear la elección en segunda vuelta. Ujú. Yo pienso que en ese rango es donde va a poder verse las posibilidades de este partido en los siguientes meses, César. No sé qué opinas tú. Sí, creo que estás en lo cierto. También tomando en cuenta la volatilidad del voto peruano, acá sí hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia a subir de Vizcarra. Habrá que ver cuando se anime a hablar, cuando se presente más, cómo le va. Le pasa lo mismo que a Delia Espinosa, ¿no? Delia Espinosa está teniendo cada vez mayor respaldo debido a los ataques absurdos del Congreso y de la Junta Nacional, como dice por ahí, de Justicia. Me llama la atención siempre, y lo conversamos la vez pasada, pero fuera de cámara, hemos también hablado sobre el fenómeno López Aliaga, que pese a todas las denuncias, a todas las cosas que ya, vamos, resultan evidentes de la inepcia, o por decirlo, inepcia por llamarlo de una manera generosa, o simplemente la avidez de ganancia de votos y de dinero que tiene López Aliaga, a pesar de que todos sabemos de eso, mantiene un bolsón electoral interesante. Tú tenías una explicación al respecto
que no sé si quieres compartirla. 2 programas atrás, tú me hiciste la misma pregunta y yo te respondí un poco con una canción que estaba interpretando en un grupo musical que se llama Chabelos, es un grupo de rock que está interpretando Giovanni Sixia. Y él Ujú. opinaba en relación a qué estaba pasando con respecto a la gente que nace en San Isidro, que son parte clase media, parte clase socioeconómica donde se enorgullecían del tema de tener mucho dinero, de marcar diferencia con respecto a la gente que no tiene esa plata y que no tenía acceso a cosas que sí tenía la gente de, de San Isidro. Ese era básicamente el mensaje de la canción, pero al final, bueno, pues un poco narrando en la historia de la canción lo que le pasó a este muchacho sanisidrino que se fue un día pues con un paquete de drogas y cosa y media y la policía lo atrapa, no pudo evadir la acción de la justicia a pesar de sentirse un hombre eh, intocable y que finalmente le dijo al policía que él le pagaba su sueldo y que iba a intentar que lo voten, ¿no? Pero acabó con problemas. Y bueno, eso podría ser el destino de algunas personas que vienen de este grupo de pensamiento de que pueden hacer todo lo que quieren porque tienen mucho dinero. Ay, perdón, Entonces, entre paréntesis, eso no significa que todos los de San Isidro sean así por si acaso, ¿eh? sí, claro que sí. Que Claro que sí. conste, que conste. Yo hablo de dónde sale esa gente, no Sí, que toda claro. esa gente sea así, Sí, sí, claro. obviamente, ¿no? Sería muy básico, pues, pensar de que todos los que viven ahí Sí, son. pero hay que cuidarnos ahora, cada cosa que hablamos, hay que andar con cuidado porque hemos recibido algunos mensajes muy interesantes, Sí, de crítica. seguramente, pero bueno, la cantidad digamos, del bolsón electoral que tiene Rafael López Alea viene de ese sector, ¿no? Claro. Viene de ese sector. Ahora, pero también hay gente que no es de ese sector y que se siente identificado con este grupo socioeconómico. Gente que creo yo rechaza su origen, ¿no? Por ejemplo, la forma más gráfica de poder explicarme es en relación a la gente que conforma la resistencia, creo yo mejor llamada Pestilencia, que es un grupo de choque, de fuerza popular relacionado también con Renovación Popular y con el APRA. Ellos hacen saludo nazi, pero si tú le miras las caras, ¿no? Te das cuenta de que ellos, si los trasladamos en el tiempo a la Alemania nazi, jamás podrían pertenecer a ese grupo que, que tuvo hegemonismo en casi toda Europa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Probablemente, como te mencionaba fuera de cámaras, ellos hubieran sido los primeros convertidos en jabón antes que los judíos y que los comunistas. Hubieran sido ellos los primeros por su aspecto físico. Cosa que es patético. Claro, y no creo que hubieran usado el jabón en un ser humano. Probablemente lo hubieran usado en servicios higiénicos o con otros usos. Porque eso es lo que para los nazis podrían representar ellos. Podríamos representar todos nosotros, ¿no es verdad? Ujú. Entonces esa gente pues rechaza su origen y tiene una necesidad urgente de pertenencia a otros grupos sociales y están dirigidos básicamente a los grupos de extrema derecha. Entonces, es por eso que hacen el saludo nazi, así como hizo el saludo nazi 2 veces Elon Musk en las elecciones últimas acá en Estados Unidos, luego del triunfo de Donald Trump. Eso no ha sido una casualidad, ¿no? Pero en fin, es diferente ver a Elon Musk haciendo el saludo nazi que ver a estos pobres sujetos, ¿no? Haciendo ese saludo. Obviamente ninguno es loable, ¿no? Porque sabemos qué cosas significa el nazismo y qué cosas significa el fascismo. Entonces, este grupo de gente, como repito, rechaza su origen. Entonces necesitan pertenecer a otro grupo. Y el hacer el saludo nazi los harán sentir que se están blanqueando, porque blancos no son. Los hará sentir que pertenecen a un grupo socioeconómico que los aceptan, que en realidad los usan, no los aceptan, ¿no? Son carne de cañón que los llevan a hacer el trabajo sucio y no se dan cuenta qué cosas son y qué cosas representan para los grupos de extrema derecha realmente, a los cuales ellos se sienten identificados. Y también está el tema religioso, ¿no? El fundamentalismo religioso que colisiona con el tema de la diversidad de género y de la libertad de optar
por tener o no un hijo o una hija, es una cosa muy fuerte también, y no solamente en el Perú, en todo el mundo, ¿no? Recordemos lo que ha pasado con Bolsonaro. Bolsonaro es un fascista, pues, pero de pe a pa, ¿no? ¿Y qué grupo lo respaldó en su elección y qué grupo lo respaldó en el golpe que hizo cuando se intervino en los edificios del Estado en- en- luego de haber perdido las elecciones con Lula? Los cristianos. Los cristianos los apoyaron, un grupo evangelista que estuvo muy metido en su gobierno, no solamente en el sentido del apoyo verbal, sino en el apoyo efectivo en el Congreso. Mm. Y fue el grupo que también le exigió a Bolsonaro que no acepte las elecciones. Entonces, ese es otro factor. Entonces, este grupo que puede estar representado en la intención de voto en López Aliaga y también en la de Philip Butters, ¿no? Son más o menos de estas características. Me puedo equivocar, ¿no? Pero yo no creo que nadie pueda sostener su intención de voto hasta hacia ese personaje que estamos mencionando, o hacia Keiko, o hacia Philip Butters, o hacia Carlos Álvarez, de manera sólida. Yo no creo que pueda sustentar por qué está votando y cuáles son, ni siquiera pienso que saben cuál es su plan de gobierno, cosa que tampoco creo que López Aliaga lo sabe, ¿no? Porque este tipo ha demostrado ser un matón, Ujú. que digamos, hacer las cosas de acuerdo a los procedimientos establecidos, para él es en esencia, lo que han hecho los caviares, la progresía y los terrucos, ¿no? Que viven de la teta del Estado, cuando él vive de la teta del Estado hace años, con respecto a sus convenios que han hecho con el tren en Machu Picchu y tantas otras cosas, y lo que está Ujú. haciendo ahora también. Así que, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Me puedo equivocar, no soy dueño de la verdad, pero yo veo las cosas de esa manera. No me explico cómo una persona que es como nosotros puede apoyar. Es como lo dije alguna vez, ¿no? Un hispano que respalda y soporta partidos de extrema derecha en el mundo en general, es para mí como una persona de color, un negro, que apoya al Ku Klux Klan. Han habido casos, historias en las cuales han habido negros que han tenido relaciones con miembros del Ku Klux Klan de tipo incluso sentimental, pero eso es la excepción a la regla, ¿no? Definitivamente eso es ir contra tu propia naturaleza. Pero no Bueno, pasa. habría que comentar, si me permites, eh, algunas ideas sueltas. Primero es que la condición humana es en muchos aspectos eh, miserable, deja mucho que desear nuestra humanidad. En segundo lugar, viene el asunto del prestigio, de el brillo deslumbra, ¿no? Hay un sketch de muchos años atrás, finalmente nosotros somos dos viejos hablando acá, de muchos años atrás, en donde un actor y una actriz famosos en ese entonces, Richard Barton y Elizabeth Taylor, matrimonio, estaban en un programa de Lucy Ball. Y si recuerdas bien, Elizabeth Taylor recibió como regalo de matrimonio o de noviazgo el diamante más grande del mundo, un diamante africano, valuado en millones de dólares y que está exhibido aquí y allá. Bueno, hay una escena en la cual Lucy Ball, cuando le enseña el diamante, se tiene que poner los lentes oscuros, porque le brillaba tanto que no la dejaba ver, ¿no? Ese es el brillo que deslumbra, el brillo del prestigio, el brillo del poder, el brillo del dinero. Es casi una metáfora de todo esto, ¿no? Ahora, esto está asociado a lo blanco históricamente, debido a que por X razones históricas llevaron la ventaja en muchos lugares del mundo a la hora de tomar el poder, ¿no? De manera que se puede entender también que haya gente de todo tipo, sobre todo con muy baja autoestima, que quiera participar, quiera ser tocado de una u otra manera por ese prestigio, ¿no? Uh, Racialmente, económicamente.
Está también al revés y tiene que ver con el problema de la elección de quién quiere uno ser. En el primer caso, ¿te acuerdas? Lo comentábamos también aparte, el famoso cuento de Julio Ramón Ribeiro, Alienación, en donde un muchacho mestizo se enamora de una muchacha mestiza también, pero de aspecto más blanco, y quiere conquistarla tiñéndose el pelo, tratando de blanquearse, etcétera, etcétera, y tiene un final trágico. Pero está el otro caso, ¿no? La gente que nace en ambientes acomodados y que de pronto se siente identificada con la población más pobre o con los mestizos, ¿no? En el Perú ha habido muchos casos. Los que mucha gente llama caviar o caviares, algunos de ellos forman parte de este grupo de gente criolla de aspecto blanco que se identifica con la pobreza o la población indígena, etcétera, ¿no? El caso que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es de Javier Díez Canseco, que le dio en gran parte la espalda, sin renegar a su propia familia, a su propia clase social, para luchar durante toda su vida por los derechos de las comunidades más pobres, ese del mestizaje, y siempre denunció el problema del racismo. Entonces, el problema, creo yo, es la elección de quién quiere uno ser y a quién quiere uno parecerse, ¿no? Acá en Estados Unidos se dio un caso, ¿te acuerdas? Muy famoso, en donde una comunidad negra que tenía su orden, su presidente, vicepresidente, qué sé yo, que defendía derechos, de pronto desautorizó a su vocera, una mujer, cuando descubrió que su mamá, su papá y sus raíces eran blancas y que no tenía nada de negro por ninguna parte, pero ella digamos, se caracterizaba como una mujer negra. Y fue una tragedia para ella, porque una vez que la votaron, salió a decir que ella se sentía parte de esa comunidad. Entonces es un problema muy grande que éticamente tiene muchas aristas, ¿no? Pero para resumir, lo que quiero decir es que no es tanto que uno tenga esa tendencia a querer formar parte de otra comunidad. Hay una viñeta, volviendo a Mafalda, en la cual está en la playa y cuando mira el sol, dice, este sol iluminó a Julio César, a Miguel Ángel, a Leonardo, iluminó a Beethoven, iluminó, ¿no? Y se arrodilla y dice, ilumíname. Entonces, en cierta medida es eso, ¿no? Es querer adquirir las características que uno siente más prestigiosas. En unos casos tiene que ver con características que podemos llamar nobles, ¿no? Yo admiro muchísimo, por ejemplo, lo he dicho acá muchas veces, a un filósofo inglés. Yo no tengo, por mi aspecto y qué sé yo, nada de inglés, pero Bertrand Russell me parece, al margen de su condición británica y muy británica, un individuo a quien me gustaría emular, ¿no? Y así, sucesivamente. Y si yo veo gente que quiere tocar como, quiere escribir como, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la emulación, en cierta medida, es muy sana, porque te exige a ti mismo ciertas metas y cierto esfuerzo. El problema es una simulación ciega, lo que Zizek llama la conciencia cínica. Es decir, yo sé que esto no es real, pero quiero asumir que esto es real porque me conviene, ¿no? Digamos que yo puedo salir a protestar, por ejemplo, por los derechos de las comunidades amazónicas y protestar contra las grandes transnacionales, pero a la vuelta de la esquina me voy y me compro un Tesla o participo de toda la parafernalia que critico. ¿Y por qué? Porque me conviene. O uso Amazon, por ejemplo, sabiendo que hay tantas denuncias de explotación de trabajadores, pero uso Amazon porque es conveniente, porque es muy práctico, muy fácil, porque es más barato, etc. Entonces, esa doble conciencia de que por un lado conozco que estoy haciendo mal, o sea, o en todo caso que estoy yendo en contra de mis principios, pero por otro lado acepto eso porque me conviene y porque todo el mundo lo hace, es lo reprobable, creo yo, ¿no? Y ese es el asunto que podríamos reflexionar acerca de esa suerte de fingimiento y el origen del racismo también, ¿no? El querer no asumir ciertas condiciones. Por ejemplo,
de que los demás son seres humanos también. No, he hablado mucho, ya sé, ya. Pero cuéntame, No, no, cuéntame. no, no, perfecto, César, perfecto. Ahora, bueno, sí, pues lo único que quisiera decir al final es que nosotros los peruanos somos mestizos. Algunos tenemos apariencia, digamos, criolla, algunos tienen apariencia asiática, algunos tienen apariencia, qué sé yo, ¿no? Mulata o realmente negro o blanco, pero en el Perú todos tenemos de inga y mandinga, ¿no? Entonces somos mestizos, pues. Venimos de una mezcla racial que es histórica y que finalmente resulta como consecuencia lo que somos. Entonces, el rechazar nuestros orígenes, ni por el lado de que, bueno, sé, ¿no? A veces por ahí que hay alguna gota de sangre de otro lado, ¿no? En el torrente sanguíneo de alguno de nosotros, pero el rechazar nuestros propios orígenes de lo que somos en el Perú es una cosa vergonzosa, ¿no? Y una de las cosas que van un poco de la mano con eso es lo que, como viendo a lo que originó toda esta conversación, lo que está pasando con la votación de la población que se inclina por la extrema derecha en el Perú. Mm. Entonces, sepan quiénes son y sepan a quiénes están apoyando. Y se van a dar cuenta, si reflexionan un ratito, que están yendo en contra de sus propios orígenes, ¿no? Y de sus propios valores, si es que los tienen. Porque también, lamentablemente, en el Perú, ese tema de los valores ha sido totalmente desdeñado, ¿no? En- históricamente pasa, ¿no? Históricamente pasa. Cada vez que veo a Hildebrand cuando ve libros antiguos y menciona lo que pasaba en esa época, en esas épocas en el Perú, veo que las cosas no han cambiado, como que parece que estamos, perdón, detenidos en el tiempo. Yo diría que ha cambiado en algo. Durante muchos años ya se ha enfatizado mucho en los derechos, lo cual está bien, en los derechos humanos. Me parece muy bien, porque tantas comunidades nuestras ni siquiera conocían sus propios derechos, ¿no? Ujú, De existencia. Pero durante todo ese tiempo, durante tantos años, no hemos hecho el suficiente énfasis en el deber también. ujú, O sea, nos hemos enfrascado en nuestros derechos y está bien defenderlos. Pero también hay que defender nuestros deberes. Y esos deberes tienen que ver con supervivencia de la comunidad. ujú, El deber eh, no es solamente conmigo mismo, es el deber de participar con los demás a mi alrededor para crear una situación vivible, ujú, una comunidad habitable. Porque si solamente cada uno piensa en sí mismo, eh, esa comunidad se vuelve una olla de grillos y no es habitable propiamente o sanamente habitable. ujú. Entonces creo que sí, ha habido un deterioro de esa conciencia del deber durante muchos años y estamos pagando todo esto, ¿no? Antes, ¿te acuerdas? Había una conciencia cívica, ahora hay una conciencia cínica. Esa suerte de reemplazo de una letra por otra ha malogrado todo. Ujú. Así es, César. Bueno, creo que nos estamos extendiendo mucho ya en ese programa. No sé cómo Hoy comenzamos. digamos, alguien ha jalado la lengua. Solo quería que termines tú, por favor, y estamos de acuerdo que tú tomes la voz en cuanto a Gaza, porque sí me parece un tema que nos afecta a todos. La propuesta de paz hecha por los Estados Unidos, ¿qué opinión merece? Mm. Bueno, no podría dar una opinión muy sólida al respecto, podría dar una opinión muy panorámica, ¿no? Pero definitivamente si nosotros pensamos en el ideal de paz y que se ponga fin a este genocidio que está ocurriendo en ese pueblo tan sufrido, no solamente de ahora, de tantos años, ¿no? Israel ha bloqueado Gaza y en realidad todo el territorio que podría considerarse palestino por aire, tierra y mar hace años, ¿no? Mm, Han estado encajonados, no han podido salir y han estado gobernados con un grupo de gente desquiciada que es Hamas. Entonces han estado entre dos fuegos y es un pueblo muy sufrido. Y el pensar de que hay una luz al final del túnel y que se pueda lograr la paz ahí, que puedan vivir
por fin tranquilos. Es algo que obviamente todos los que pensamos en lo que está sufriendo ese pueblo es loable, pero sin embargo el intervencionismo de Estados Unidos en muchos de los aspectos, básicamente los finales, de los 20 puntos de acuerdo para que se llegue a la paz ahí, es algo cuestionable, ¿no? Estados Unidos ha estado apoyando a Israel y no puede ser parte del acuerdo de paz, porque ha tenido una posición a priori desde hace, no solamente desde ahora, y no solamente los republicanos, los demócratas también lo han hecho acá. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, la amenaza también de Trump, de que si no se acepta este acuerdo de paz, Estados Unidos va a apoyar intensamente, desde el punto de vista militar, a Israel. Entonces, ¿en qué quedamos, no? O sea, si no firmas esto, no va a haber paz. O sea, yo te doy la paz, pero coaccionado. Bueno, entonces es un conflicto de sentimientos en el cual, qué bueno que se llegue a la paz, pero por otro lado, ¿de qué manera, no? ¿De qué manera? Donde finalmente parece ser de que hay una inversión económica muy importante de parte de algunos intereses que están detrás de todo esto. El sueño de hacer un campo de golf de Gaza parece que puede cumplirse, Así es. si es que se firme ese acuerdo. Olvidando, por supuesto, la autodeterminación de los pueblos y toda la cosa. Claro, claro. Ujú. Pero eso es una historia que lo habíamos dicho también, se repite. Eh, quieren poner en la práctica como un virrey a Tony Blair. Ujú. Es increíble, pero bueno, eso se ha dado tantas veces en la historia que no sé qué decir al respecto, ¿no? Excepto que no hemos aprendido nada, por lo visto, que estando en el 2025, que teniendo las Naciones Unidas allí, no haya forma de plantear una estrategia de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Ujú. Claro que sí. Vamos a ver qué sucede, César. No sé realmente si esto, bueno, por ejemplo, la entrega de rehenes de ambas partes, me parece, o sea, genial, ¿no? Que finalmente la gente tan sufrida que vuelva a ver de nuevo a su familia secuestrada y también están pidiendo que los que hayan fallecido entreguen los cuerpos por ambas partes, ¿no? Me parece una cosa muy noble, por eso te digo, hay sentimientos que pronto afloran, pero después entran en conflicto con otros. Claro, y ahora es muy sintomático que el acuerdo implique que por cada persona fallecida que entreguen los palestinos, los israelíes entreguen 15 fallecidos. Ujú, Esa desproporción es interesantísima también, ¿no? O sea, escalofriante. ujú. Así es. Un poco te habla de lo que está pasando, ¿no? Ujú, Se ujú, quedan cortos. Creo que se han quedado muy cortos, ujú, ¿no? Porque según la opinión de la licenciada albanesa en la ONU, hay aproximadamente 650.000 o 750.000, no recuerdo la frase exacta, pero estamos hablando de cientos de miles de fallecidos en Gaza. ujú. Hablando de qué medida estamos acercándonos al holocausto judío, ¿no? En esa dirección. Que probablemente no tengan la cantidad de judíos que puedan asesinarse porque no hay la cantidad de palestinos que puedan equipararse a ese número, digamos, matemáticamente hablando, pero proporcionalmente hablando es un genocidio sin ninguna duda, ¿no? Sin Mm, ninguna duda. ujú. En fin, Bueno, César, ojalá que, sí, ojalá que se llegue a algo y que les llegue la paz de alguna manera. La mejor no creo que sea esta, pero es lo que hay, ¿no? es lo que hay. Y ojalá que, bueno, si se niega esto, hay que seguir buscando acuerdos, ¿no? No hay que cejar en eso. Claro. ¿Me permites terminar con unos versos nada más de Vallejo? Ahora que estábamos mencionando a Blanca Varela, dice, me viene, hay días, una gana ubérrima, política, de querer, de besar al cariño en sus dos rostros, y me viene de lejos un querer demostrativo, otro querer amar, de grado o fuerza, al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, a la que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma. Y quiero, por lo tanto, acomodarle al que me habla su trenza, sus cabellos al soldado, su luz al grande, su grandeza al chico.
quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar, y cuando estoy triste o me duele la dicha, remendar a los niños y a los genios. En fin, va un abrazo enorme, ¿eh? Ok, Cuídate mucho, hermano. me ha conmovido eso. Ok, nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí. Chao. Cuídate.